No, no, ¿para qué? Es decir, todos los padres apostólicos mencionaron, es decir, tanto Papías como Ignacio de Antioquía, ¿verdad? Como el pastor de Hermas, okay, como Policarpo, okay, usaron los libros del Nuevo Testamento. Luego entonces, ¿verdad? A principios del siglo IV, vemos a Atanasio que menciona los 27 libros del Nuevo Testamento, como 80 años antes de que el Concilio Católico se reuniese. Y respecto al Antiguo Testamento, bueno, el apóstol Pablo mismo dice que a los judíos se le ha confiado la palabra de Dios y por supuesto se le ha confiado que el Antiguo Testamento, no el Nuevo Testamento. Por lo tanto, nosotros nos regimos por lo que Pablo dice en sus cartas, y de esta forma recibimos el canon de los hebreos. A ver, varias cosas, Eduardo, que como que no quedan claras. A ver, tú dices, bueno, por ejemplo, Papías, bueno, tú sabes que Papías era católico. De hecho, Papías es uno de los que le atribuyen Mateo al Evangelio de Mateo, porque tú sabes que Mateo no dice, yo Mateo escribo, o sea, no venía originalmente así, sino que el católico Papías es quien le atribuye ese Evangelio a Mateo, católico. O sea, si tú ves o sea, toda la historia de Papías, que fue un padre apostólico de la Iglesia Católica, que hoy es bueno, creo que él fue contemporáneo de San Policarpo, de Justino Mártir, de Marción el hereje, ¿sí? Entonces, probablemente nos dice la historia que fue discípula del apóstol Juan. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú estás diciendo que le debes su canon a un católico. Ahora, tú dices, bueno, como el pastor de Hermas, tú sabes que el pastor de Hermas, que yo sé que te lo has leído, yo ya me lo he leído muchas veces también, el pastor de Hermas menciona literalmente al Papa, que era hermano, creo que era Pío, no recuerdo el número, pero no, es lo que menciona son los ancianos de Roma. No menciona ningún papa. Vamos, sí, claro. sí lo menciona. No. Menciona al pastor de Hermas, y fíjate que el canon de Muratori menciona a Hermas y menciona a su hermano, el canon de Muratori. Ahora, por último, tú dices, bueno, y luego Atanasio. Bueno, Atanasio, otro católico, pero bueno, supongamos que no era católico Atanasio, pero Atanasio en toda su lista que da de la Biblia, eso yo te lo he dicho muchas veces, Eduardo, San Atanasio omite el libro de Esther. Entonces, ¿cuál es el evangélico que le incluye a los 66 libros el libro de Esther? Si San Atanasio omitía el libro de Esther. Entonces, tú dices, bueno, los primeros padres, pero los que me estás dando... Te respondo para no... Porque si hablas demasiado, entonces ya no voy a cantar lo que estás diciendo. Pues es que tú también... por partecita. Bueno, te voy a contar el tiempo que hablas tú. Dale. Ya, yo nada más estoy respondiendo. Yo todavía no estoy disparándote a ti. Ya después me tocará a mí hacerte preguntillas. Ok, entonces, vamos a ver una cosa. Tú dices que los primeros cristianos eran católicos, lo cual no es cierto, y se puede probar claramente en la historia de que no lo eran. Ahora, que la Iglesia Católica tomó continuidad de ellos, sí, como los protestantes salieron de la Iglesia Católica, pero tú no los consideras católicos. Es decir, Martín Lutero era un monje católico, pero cuando apostató, digamos de esta forma, de la fe católica, y en este caso se convirtió al verdadero evangelio, entonces ya para ti dejó de ser católico, ¿verdad? Así como cuando los cristianos de Roma en el siglo IV apostataron de la fe de los 3 primeros siglos, dejaron de ser cristianos y se convirtieron en católicos en este caso. Así que solamente podemos ver una infraestructura católica a partir del siglo IV. Nadie me puede, y no me ha podido nunca, mencionar un solo obispo que rigiese sobre toda la iglesia antes. Ojo, que tuvieran autoridad, sí, porque todo obispo importante, por ejemplo, de Roma, de Antioquía, de Jerusalén, vemos acá a Jacobo, que era el propio Pedro lo veía con autoridad, al punto que le tenía miedo. Pero tú no crees que el obispo, es decir, que el Papa estaba en Jerusalén. Entonces, porque tú veías, no, espérate, porque Clemente de Roma escribe una carta a los Corintios, eso no tiene nada que ver, porque entonces Policarpo es el Papa porque le escribe a Roma, ¿verdad? Y Tertuliano es el Papa porque corrige a Roma, porque Tertuliano le escribe una carta corrigiendo a Roma.
Pero un obispo tenía autoridad para escribir cartas y ejercer autoridad. Pero aquí estamos hablando de un papa. Cuando primero nace esta figura papal, con toda seguridad, fue a final ya del siglo IV, específicamente con se me olvida su nombre, ¿verdad? El que ustedes dicen que hizo el canon, tenía apellido primero, pero no me recuerdo ahora cómo es que se llama. Ok, entonces ese es el primer punto que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Ahora, lo que tú me dices, de que ya te respondo lo que tú me dices de que tomamos el canon de los católicos, no. Una otra cosa que me dijiste es, ¿por qué razón si Atanasio quita el nombre del libro de Esther, por qué razón entonces nosotros tenemos ese canon? Bueno, eso lo pudiera yo decir ustedes también. ¿Por qué razón ustedes no quitan ese libro a pesar de que Atanasio, una figura importante, lo quita? El problema es que nosotros no tomamos el Antiguo Testamento de la iglesia. Nosotros tomamos el Antiguo Testamento de Israel, como Pablo dice en Romanos capítulo 3 a partir del verso 1, ¿verdad? Entonces, nosotros sí tomamos de la iglesia el Nuevo Testamento. Por eso nosotros sí escuchamos a Atanasio cuando él mencionó los 27 libros. Ah, mira, qué bueno, Atanasio conocía los 27 libros, por lo tanto, eso no fue que Dámaso, ¿verdad? Ya se me acordó el nombre. Dámaso primero lo hizo a final del siglo IV. No. Atanasio lo conocía al principio del siglo IV. Pero espérate, Atanasio se confundió en los libros del Antiguo Testamento. Pues no hay problema por eso, porque la iglesia no tenía esa autoridad según el apóstol Pablo. La iglesia no dijo, Pablo no dijo, y le fue dado la palabra de Dios a la iglesia, no. Y le fue dada la palabra de Dios al pueblo de Israel. Ok, ahí termino. Bueno, hablaste 4 minutos, ¿yo puedo hablar también 4 minutos? Claro. Bueno, déjame, pongo aquí el tiempo también, porfis. A ver, Eduardo, ¿no me puedes tú probar en primer lugar que los padres apostólicos de los primeros 3 siglos eran evangélicos que creían en la sola escritura? Así que digan, yo no me salgo de la Biblia, si no está en la Biblia, no lo creo. Así como tú crees ahorita, no me puedes tú probar que ellos no creían en la Santa Eucaristía, ¿sí? No me puedes probar que no creían. Incluso tú acabas de decir, bueno, los protestantes salen de la Iglesia Católica. Entonces, basándome en esa premisa tuya, que yo también creo eso y la historia no miente, Lutero era católico, todos eran católicos, entonces sí, mi mente se remonta a Gálatas 6, creo capítulo 1 en adelante, donde dice ahí que aunque venga un ángel del cielo o él mismo Pablo a predicar un evangelio diferente, sea maldito. Entonces, ¿qué es lo que quiero? A ver, ¿qué es lo que quiero yo decir con esto, querido Eduardo? Que si tú estás aceptando que ustedes salieron de la Santa Iglesia, entonces tú estás aceptando que ustedes sí son iglesia, pero no son la iglesia de Cristo, porque ustedes no le hicieron caso a Pablo, ¿verdad? Que aunque venga yo del cielo a predicarles algo diferente, sea maldito, porque eso significa anatema. Entonces ahí tú mismo te das un pie en el balazo, o 2 pies en el balazo, ¿verdad? Así como digo yo. Entonces, Eduardo, no me has dicho tú de dónde saliste los 66 libros, porque dices tú, bueno, Betty, Esther, yo te hago la misma pregunta, ¿por qué ustedes no quitan Esther? Bueno, porque aunque todos eran católicos, los primeros padres, la autoridad se hace y se define algo en concilio. San Atanasio, cuando menciona esos libros y muchos cristianos, incluso Marción el hereje también menciona libros, él también hace un canon. Hay muchos cánones, pero el único canon que está cerrado y que tiene la autoridad de definir el canon es la Iglesia Católica. Y tú, Eduardo, lo acabas de aceptar. Tú dices, bueno, yo lo tomé de Atanasio católico y también lo tomé de Jerónimo católico. Entonces aquí la pregunta es, entonces, ¿ustedes qué hicieron? O sea, entonces la iglesia de Eduardo Gutiérrez, ¿qué hizo? Nada más agarró la Biblia ya hechecita, así encuadernadita, ya incluso en tu mismo idioma, y véngase para acá. Entonces, ¿dónde están ustedes? Es que no eran católicos. Bueno, pues entonces demuéstrame que San Papías, demuéstrame que Hermas, demuéstrame que San Atanasio,
que dicho sea de paso, tú sabes que a San Papías lo ordena, por decirlo así, San Irineo. Y tú bien sabes que San Irineo, Eduardo, no me hagas traer la carta, que San Irineo menciona de manera literal la sucesión apostólica, de manera literal. San Irineo, que ahorita te lo voy a buscar aquí. Entonces, ¿en qué momento nos vas a decir qué es lo que hicieron los protestantes? ¿Sabes qué hicieron ustedes, Eduardo? Divisiones, divisiones, divisiones. Los luteranos salen de la Iglesia Católica. Los calvinistas salen de los luteranos. Ya llevas como 8 minutos ya. No, aquí lo estoy contando, o sea, aquí tengo yo mi tiempo. Me falta 1 minuto, Eduardo. Entonces, y ustedes salen, o sea, ustedes ya ni siquiera son copias del original. Me refiero a que los históricos son copias, ya ustedes son copias de copias de copias. Y mira, Eduardo, hasta tal grado que ya están desvirtuando el evangelio puro, el evangelio ortodoxo, porque tú sabes que tú dijiste que Jesucristo heredó el pecado. Eso no se dijo en los primeros padres, Eduardo. Bueno, te dejo aquí, también falta tiempo, pero te dejo aquí. Pero yo te voy a poner mejor el cronómetro, porque te desesperan mucho. Ya, ok. Bueno, eso es lo bueno que tenemos nosotros los cristianos, que tenemos la Biblia para corregirnos, pero tú cuando dices que Cristo es una gallina sin cabeza, pues no te puedes corregir, ¿me entiendes? Porque no puedes acceder a la escritura porque no eres sola escritura. Esa es la diferencia entre la iglesia de Cristo y la iglesia apóstata. Ok, tú dices que yo prevé que los primeros cristianos creían en la sola escritura. Eso es muy fácil de probarlo. De hecho, ellos se basaron solamente en los escritos escriturales para poder predicar su doctrina. Ellos no tenían, al menos no hay ninguna prueba de otro documento, a no ser la Didache, y la Didache simplemente es un documento pequeñito donde tiene solamente instrucciones litúrgicas, pero no hay nada, ninguna otra fuente escrita que nos diga de dónde ellos sacaban sus doctrinas. Por lo tanto, la propia predicación de ellos muestra que ellos predicaban la sola escritura. Ahora, si tú me puedes probar que ellos predicaban algo que contradijera la escritura, como lo hacen ustedes, por ejemplo, si tú me puedes probar que ellos predicaban que se podían arrastrar con imágenes como hacen ustedes, si tú me puedes probar que ellos podían comprar la salvación con dinero como hacen ustedes con las indulgencias, si tú me puedes probar que ellos adoraban a María de cualquier forma, veneración, hiperdulia, dulia, ponte como tú lo quieras. Entonces, ahí sí tú estás probando que ellos no eran sola escritura. Pero desde el punto que tú no puedes de ninguna forma probar ellos creían en otra cosa que contradijese lo que está escrito, ya entonces tú estás probando la sola escritura. Entonces lo entiendo que es lo que tú quieres que yo te pruebe. Por ejemplo, te voy a poner algunos ejemplos y muy claramente, vamos a ver. Ireneo escribió: de nadie más hemos conocido el plan de nuestra salvación que de aquellos a través de los cuales el evangelio ha llegado a nosotros, los cuales a su tiempo predicaron en público, es decir, tradición oral, y eso lo aceptamos, primer siglo, pero dice en público, y en tiempos más recientes, por la voluntad de Dios, nos han dejado las escrituras para que sean la raíz y el pilar de nuestra fe. ¿Cuál es la raíz y el pilar de nuestra fe? No es la tradición, son las escrituras. Cirilo de Jerusalén escribió: que este celo siempre permanezca en tu mente, el cual ahora, manera de resumen, ha sido colocado en vuestras cabezas. Y si el Señor lo permite, de aquí en adelante será enarbolado de acuerdo con nuestras fuerzas, con prueba de las escrituras, porque en cuanto a los divinos y sagrados misterios de la fe, es nuestro deber no hacer ni la más pequeña aseveración sin someterla a las sagradas escrituras. Y noten que Cirilo de Jerusalén dice de ahora en lo adelante, sí, por todas las generaciones. Entonces, ¿qué fue lo que pasó a la Iglesia Católica? La Iglesia Católica fue la que cayó en Gálatas 1, 8 y 9. Y Martín Lutero y los primeros protestantes y montones de grupos a través de la historia, valdenses, etcétera, etcétera, entendieron esto y se apartaron de esa iglesia apóstata que había profetizado el apóstol Pablo en Hechos 20,
en 1 Timoteo 4, en 2 Timoteo 4, que predice Pablo o profetiza Pablo toda la apostasía que veniera o que iba a venir sobre la iglesia. Por alguna casualidad se me apagó la cámara. Ok, ¿cuántos minutos tengo? Ok, ya me vino ya. Ok. Entonces, pongamos todo esto en contexto. Ahora, la última pregunta que me hiciste es, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Betty, ¿cómo tú vas a decir qué fue lo que hicimos nosotros, Betty? Nosotros hicimos lo mismo que hicieron los primeros cristianos y fue rescatar el reino de Dios. Cuando vino Cristo, el mundo hebreo estaba catolizado por Roma. Y aquellos herejes, sacerdotes, ¿verdad? Saduceos y fariseos habían destruido la fe, habían violado la palabra de Dios, habían ultrajado las escrituras, trayendo también, ¿qué cosa? Tradiciones de hombres. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros, Betty? Lo mismo que hizo Cristo y los primeros apóstoles. ¿Qué fue lo que el Señor Jesús les dijo? Lo mismo que nosotros te decimos hoy. Erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Ahí termino. Ok, 5 minutos, te faltaron 2 segundos. Déjame, Sí. también tú si quieres ayúdame ahí con el tiempo. Sí, un poquito, sí, no, sí, un momentico. Antes que sigas, déjame hacerte una preguntita yo a ti, entonces agarra los 5 minutos tuyos para responderme. Bien, la pregunta mía es la siguiente. La Iglesia Católica cree que la tradición apostólica es inspirada por Dios. Si la tradición apostólica es inspirada por Dios, ¿por qué razón la tradición apostólica no entregó a la iglesia un canon fiel en los 3 primeros siglos y tuvo que esperar un concilio que ya no pertenecía a la tradición apostólica? ¿Cuántas preguntas son para anotarlas? Porque ya van. Es una sola. Mira, tú me escucha. Que si la tradición te la digo. No. Esa no es una pregunta, eso es una afirmación. Ok. Bueno. O una llamada a la atención. Claro. Si la Iglesia Católica cree que la tradición es palabra de Dios y por lo tanto es infalible, aquí viene la pregunta, ¿por qué razón entonces la tradición apostólica no pudo entregar un canon fiel a la cristiandad en los 3 primeros siglos y tuvo que esperar un concilio que ya no pertenece a la tradición apostólica para entonces poder tomar la decisión? Esa es mi pregunta. Bueno, cuando yo te hice las preguntas era junto con el tiempo mío, ¿ok? ¿Estás de acuerdo con eso? Entonces, hablaste 5 minutos con 20 segundos y yo también me los voy a poner. Bueno, fueron 5 más 1, 20. Entonces, yo voy a hablar 6 minutos con 20 segundos. También ayúdame. No, pero ¿cómo 6 minutos? ¿Cómo 6 minutos? Yo digo, cuando tú me preguntaste, tú dijiste que hablé 4 nada más. Así que yo te pregunté, habla 4 horas. Primero, cuando yo te preguntaba, estaba dentro de mi tiempo. Sí, pero 4, yo hablé 4. Cuando tú me preguntabas, yo respondía con 4. Bueno, ok, pero tú ahorita hablaste 4 con 58. Ahora te estoy preguntando, la pregunta no cuenta, Eduardo, yo no te conté los tiempos que tú me preguntaste. Escúchame un momentito, escúchame, mira, ahorita tú hablaste 5 minutos más 1 minuto 20 segundos, da un total de 6 con 20 segundos. Entonces, yo la pregunta no es tiempo mío, la pregunta es pregunta. Ahora tú tomas lo que yo tomé para responder. Ahí voy. En cuanto hable me lo pongo, sale, ahí va. Mira, ceros, ahí está. Ok, ahorita lo pongo otra vez. Si quieres, también te ayúdame. Listo. Primero te voy a responder a esa pregunta que la verdad me pareció muy interesante. En primer lugar, te voy a decir que la historia sí es inspirada y te lo voy a comprobar. Tanto así porque el Evangelio de Mateo lo agarramos de la tradición. Eso no quedó escrito, Eduardo. La tradición católica fue quien le atribuye Mateo a Mateo. Otra tradición que es infalible. Ok, no había 27 libros como un canon inspirado solamente, sino que eso lo tomamos de la tradición católica para definir solamente 27 libros. Que quede claro eso, ¿ok? Entonces la Iglesia Católica sí apela a la tradición. Ahora, ahí va la pregunta. Entonces, ¿por qué la tradición fue tan tardía? ¿Por qué no definió su canon en los primeros 3 siglos? ¿Por qué, Eduardo? Cuando se define un dogma o
o en este caso el canon. ¿Por qué se define? Porque precisamente, Eduardo, por ejemplo, mira, el hereje Marción, que también se decía cristiano, ese señor, querido Eduardo, no aceptaba algunas cartas de Pablo. Otros decían que sí, otros decían que, por ejemplo, que el pastor de Hermas era en lugar del Apocalipsis, que era mejor inspirado, y otros que no. Entonces, la iglesia cristiana católica decide hacer un canon, decir, saben que, a ver, unos dicen una cosa, otros otra cosa. Por ejemplo, San Atanasio acepta los libros del Nuevo Testamento, pero omite el libro de Esther. ¿Qué vamos a hacer? Un concilio. Y ahí en ese concilio se decide el canon, porque, a ver, cuando se define el canon, es porque ya está siendo, ¿cómo se dice? Tentado en eso que los cristianos siempre han creído. Entonces, aquí tú tendrás que responder, bueno, a ver, Betty, la Iglesia Católica me regala a mí los libros del Nuevo Testamento. ¿Y yo qué hice? Pues nada. Ok, ahí está la respuesta. Pero ahora sí te voy a refutar todo lo que dijiste. Tú dices que ustedes tienen la sola escritura para corregirse. Pues déjame decirte, Eduardo, que sí, ustedes agarran la escritura para corregirse, pero lo mismo dicen los unicitarios, lo mismo dicen los protestantes que no creen que Cristo es Dios. Ellos se agarran de la sola escritura, Eduardo. Entonces aquí la pregunta es, ¿quién tiene razón? Porque todos apelan a la Biblia. Ahora, ustedes no son cristianos de los primeros siglos. ¿Sabes por qué, Eduardo? Porque los cristianos de los primeros siglos, que están hechos de los apóstoles 15, capítulo 15, versículo adelante, ahí no apelaron solamente a la Biblia, Eduardo. Pablo nunca dijo, a ver, tenemos un problema que los judíos dicen, ¿verdad? Que ahora hay que bautizarse y no, que otros dicen que no, que otros que sí, que hay que circuncidarse. Eduardo, ¿a quién apelaron ellos? ¿A la sola escritura? No, Pablo no era evangélico, porque Pablo hubiera dicho, a ver, hermanos, a ver, cálmense, por favor, tráiganme la Biblia y aquí. No. Pablo, ¿qué hizo? Fueron a la iglesia, fueron con el Papa, fueron con Pedro, hicieron un concilio, Eduardo. Entonces, por eso ustedes no eran cristianos desde los primeros. O sea, yo sé que ustedes son cristianos, pero no son cristianos genuinos, o sea, no vienen de Cristo. O sea, ustedes no tienen la doctrina ortodoxa, por decirlo así. Correcta, ¿no? Ahora, me da mucha risa cada vez que dicen que la gallina sin cabeza. Eso me ataca de risa, Eduardo. ¿Por qué? Porque yo jamás dije que Cristo era como una gallina sin cabeza. Lo que pasa es que en ese video yo estaba, a ver, dame el video. Yo sí tengo el video donde tú dices que, y no lo quiero poner, Eduardo, ¿eh? Yo no lo quiero poner, pero aquí no, lo tengo. No, eso no hay problema por eso, porque yo dije eso hace tiempo, pero la pregunta es, tú has dejado. Espérame, por favor. Mira, tenme paciencia como yo te tuve a ti. Ahora, yo sí tengo pruebas de que tú dijiste es que Cristo se inclina al pecado, pero no hay pruebas de que yo dije eso. Lo que yo dije, lo que yo estaba hablando con Rodrigo Calvo era que la cabeza y el cuerpo es la iglesia y la cabeza es Cristo, y eso lo dice Pablo. Entonces un hermano escribió, en mi rancho a las gallinas les quitan el pescuezo, y le dije, mira lo que dice el hermano, y ya, dame la prueba de que yo dije, Cristo es como una gallina sin cabeza. Ay, perdón. Entonces, eso no existe, eso ustedes lo inventaron, Eduardo, pero yo sí tengo pruebas de que tú dijiste que Cristo se inclina al pecado, Eduardo, y eso, yo quiero que tú eso me lo aclares a mí un día. Si quieres ahorita, pues no le hace, ¿no? Pero yo sí tengo pruebas, tú no tienes pruebas de lo que se dice de mí. Ahora, tú dices que no hay fuente, que no hay fuente de los que predicaban, que no hay fuentes de los apóstoles, de los primeros cristianos, que ellos no predican las escrituras. Sí, están hechos de los apóstoles. En Hechos de los Apóstoles, querido Eduardo, ahí no predicaban la sola escritura. Ahí no apelaron a la sola escritura, Eduardo. Ya, si tú quieres contradecir a Pablo, pues ese es tu problema, pero eso es mentira. Ellos no apelaban a los. Ahora, tú me hablas de que San Irineo, que dijo que no sé qué, pues mira nada más lo que dice San Irineo, en su libro Contra las herejías. Te lo voy a ver aquí en mi tiempo, que ya merito sea. San Irineo, Tratado contra las herejías alrededor del año 190. Dice, pero la tradición de los apóstoles está bien patente en todo el mundo y pueden contemplarla todos los que quieran contemplar la verdad. Y luego acá en el párrafo 3 dice, en efecto, los apóstoles Pedro y Pablo, habiendo fundado y edificado esta iglesia,
Entregaron a Lino el cargo episcopal de su administración. Y de este Lino hace mención Pablo en la carta a Timoteo. A él le sucedió Pon el tiempo, Betty, pon el tiempo ahí. A él le sucedió a ver, ahí te lo voy a... Es que me estás interrumpe, Eduardo, mira, me faltan 20 segundos. Y cada vez que me interrumpas, a menos de que me apagues el micrófono, yo me voy a agarrar otros 30 segundos, Eduardo, porque yo a ti no te interrumpo. Es que ya te pasaste, yo nada más que hice 5 minutos. Entonces, no, pero ok, yo voy a hacer todo lo que tú hagas, ¿eh? Yo voy a hacer todo lo que tú hagas, ¿eh? Tú vas a agarrar este tiempo. Bueno, ok, ya no me dejaste, lo pongo en ceros. Yo no sé a qué le tienes miedo, Eduardo. Yo no te voy a interrumpir, ¿eh? Tú habla lo que quieras, sí, pero lo que tú hables yo lo voy a hablar. Adelante. Sí, claro. Ok, yo también voy a poner el tiempo mío para yo estar seguro. Ok. Bien. Bueno, Betty, es que tú has dicho tantas cosas. Dijiste que se bautizan niños muertos y, bueno, tantas cosas. Has dicho que eso ha sido innumerables a lo largo de la historia. Yo lo que digo, lo corrijo con la sola escritura, pero tú no. ¿Cuándo tú te vas a corregir de la idolatría que cometes? ¿Cuándo tú te vas a corregir de comprar, verdad, favores con dinero, pagarle misas a los muertos, andarle mandando dinero a Dios a través de tus sacerdotes? Bueno, eso es otra cosa. Ahora, vamos allá. Tú dices que el evangelio se tomó de la tradición. Ahora, vamos a ver una cosa. El evangelio de Mateo se tomó de la tradición, pero tú no dices que se tomó uno solo. ¿Por qué razón? Porque tú mismo dijiste que cada cual creía lo que le daba la gana. Si se hubiesen tomado tan solo 27 libros, entonces, ¿cuál era la discusión al final del siglo IV? Por lo tanto, tú acabas de probar que la tradición de los 3 primeros siglos no era palabra de Dios, porque si era palabra de Dios, solamente tenía que haber tenido 27 libros, porque se supone que los apóstoles transmitieron cuál era palabra de Dios y cuál no era palabra de Dios. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Unos dicen una cosa y otros dicen otra. Así que es hora de que tú te vayas a confesar, porque tú acabas de probar que la tradición no es infalible y por lo tanto no es palabra de Dios. Esa es la diferencia entre la tradición oral y el propio evangelio de Mateo. El propio evangelio de Mateo siempre dice lo mismo, pero la tradición no siempre dice lo mismo. Unas veces dice que el libro de Esther es inspirado, otras veces dice que el pastor de Hermas es inspirado, otras veces dice, ¿verdad?, que el evangelio de Tomás es inspirado y otras veces dice que el Mateo es inspirado. Lo único que tú acabas de probar es que la tradición a la cual ustedes creen como palabra de Dios infalible es una doctrina completamente errada y completamente falsa. Nosotros, entendiendo que es mucha verdad lo que tú estás afirmando, que en los 3 primeros siglos cada cual creía lo que le daba la gana, entonces por eso nosotros creemos que solamente la escritura es palabra de Dios infalible. Tú dices que bien, que son la escritura, pero que todos apelan a la Biblia. Tú tienes un problema cognitivo para entender qué cosa es la verdad. Una cosa es la verdad y otra muy diferente es la interpretación de la verdad. Por ejemplo, ¿hay un solo Dios? ¿Sí o no? Sí hay un solo Dios. Pero si hay un solo Dios, ese Dios debe de ser verdadero, ¿verdad? Sí, ese Dios es verdadero. Pero si hay un solo Dios verdadero, ¿por qué razón las personas creen en tantos dioses? Bueno, porque una cosa es la verdad y otra cosa muy distinta es la interpretación de la verdad. La misma Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Y por qué entonces una verdad tan clara se los hace a los seres humanos tan difícil de discernir? Por lo tanto, que la sola escritura sea una verdad inalterable, inigualable, indiscutible, insuperable, eso no quiere decir que nosotros no tengamos problemas para interpretarla. Ahora, tú mismo has dicho, o tú misma has dicho, que unas personas querían una cosa y otras personas querían la otra. Pero espérate, pero todas acudían ¿a qué? A la tradición. ¿O no acudían a la tradición? Sí acudían a la tradición. Entonces, ¿qué es lo que tú estás probando? Bueno, lo mismo que tú estás queriendo probar contra la escritura, eso mismo se te vuelve.
Inclusive hoy, en este tiempo que nosotros vivimos, hay una tradición católica latina romana y hay una tradición católica ortodoxa que creen diferentes cosas. Por ejemplo, los ortodoxos no creen que María nació sin pecado, es decir, no creen en la Inmaculada Concepción de María. Creen que ella fue otorgada por gracia y por eso no pecó, pero no creen que la concepción de ella fue inmaculada. Los ortodoxos no creen que el Espíritu Santo desciende del Padre y del Hijo. Pero espérate, ¿acaso ellos no tienen también la tradición que ustedes tienen? Porque ustedes se llenan la boca de decir los ortodoxos sí tienen tradición apostólica. La pregunta es, ¿los ortodoxos tienen tradición apostólica, sí o no? Y si tienen tradición apostólica, entonces ¿por qué los que supuestamente tienen tradición apostólica no se ponen de acuerdo? Ahora, los que seguimos la sola escritura, sí nos podemos poner de acuerdo. Lo único que hay que hacer es obedecer lo que ya está escrito. Si ustedes obedecieran lo que ya está escrito, bueno, no andarían adorando tantos yesos y haciendo tantas prácticas que todo el mundo sabe que no son bíblicas y que tampoco fueron cristianas primitivas. Tengo 5 minutos, 29 segundos. Aquí te lo dejo. Mira, 5. Ok. Ok. No te escuchas, no te escuchas. Claro, perdón. A ver, ¿qué te parece si yo respondo estos 5 minutos y medio y luego nos vamos a lo que me gusta, preguntas y respuestas? Si te parece bien. Ok, está bien.